soy el coordinador del sistema de evaluación de la vivienda verde. En principio vamos a presentar unos antecedentes de hipoteca verde. Yo creo que aquí la mayoría de ustedes ya conocen el programa, pero de todas maneras vamos a introducir un poquito. Me dijeron que tenía media hora, entonces a lo mejor voy a tener que cortar un poquito más rápido, pero bueno, pues vamos a empezar. El programa Hipoteca Verde desde el 2011 se ha hecho obligatorio en Infonavit. Como lo comenté hace un momento, la mayoría de ustedes conocen el programa Hipoteca Verde. Ustedes saben que el programa es un monto de crédito adicional al ya tradicional crédito que se otorga al derechohabiente de Infonavit. Uno de los principales beneficios del programa son generar un ahorro en el gasto familiar, contribuir al uso eficiente de la energía, estamos hablando de electricidad, gas y agua, y por supuesto incrementar el valor patrimonial de la vivienda. Como les comentaba hace un momento, desde el 2011 el programa es obligatorio. Eso quiere decir que cualquier desarrollador que quisiera buscar financiamiento a través de Infonavit deberá participar a través del programa y colocar ecotecnologías en la vivienda que han sido validadas y que aparecen en el catálogo actual de Hipoteca Verde. Las ecotecnologías hasta el 2011 ya manejan un formato flexible, que quiere decir que no necesariamente tiene que ser un paquete definido de ecotecnologías. El desarrollador podrá optar por utilizar la mejor estrategia para la zona bioclimática en la que se encuentra y precisamente también para el derechohabiente, porque va ligado con el rango salarial al cual se va a ligar el crédito. Entonces ahí en la presentación pueden ver un ejemplo. Estamos no sé si esto tenga láser. Sí, ya lo vi. En esta columna vemos el ingreso en vez de salario mínimo, vienen los rangos de ingreso salarial, viene el ahorro mínimo exigido por ecotecnologías y además viene el monto de hipoteca verde que se pudiera llegar a prestar si se cumpliera con ese monto. Sé que todos ustedes lo conocen, entonces a lo mejor no vamos a entrar mucho en detalle. Este es un ejemplo del esquema cómo opera hipoteca verde para vivienda nueva. Como se dan cuenta, el desarrollador registra las ecotecnologías en RUB, genera unos ahorros mínimos y si estos ahorros mínimos van ligados al derecho tienen que ir ligados al derechohabiente según su ingreso salarial, se integran a la vivienda las ecotecnologías, existe una verificación para validar que efectivamente estén las ecotecnologías en la vivienda. Y por último se entrega el DTU, que es el dictamen técnico único que permite la formalización de la vivienda o ligar el crédito a un derechohabiente. Sin embargo, en el mercado abierto, abierto individual funciona un poco de manera diferente. En principio ya no es el desarrollador quien pone las ecotecnologías en la vivienda, sino es el derechohabiente quien va a Infonavit y se acerca para solicitar un crédito y entonces posteriormente el Infonavit le hace todo el análisis para entregarle el monto de crédito adicional que necesita y entonces el derechohabiente puede ir a con cualquiera de los proveedores registrados a nivel nacional para poder hacer el canje de sus ecotecnologías e integrarlas a la vivienda. ¿Cuáles son los logros que hemos tenido hasta el momento? Actualmente hemos otorgado más de 1 millón de créditos con hipoteca verde. El número un poco más preciso ronda entre el 1.400.000 créditos con hipoteca verde desde el 2007. Y bueno, un poquito más precisamente, los ahorros estimados por vivienda que se han calculado en 2013 corresponden en el tema económico y por zona bioclimática en aproximadamente entre 210 y 220 pesos de ahorro mensual por vivienda. En ahorro de energía, 196 kilowatts hora por mes, ahorro de agua aproximadamente 7 metros cúbicos por mes, todos estos datos son por vivienda. Y en cuanto a mitigaciones de CO2, estamos hablando de un poco menos de 1 tonelada de mitigaciones por vivienda al incorporar hipoteca verde en las viviendas. Bueno, ahora sí, ¿qué es CICEVIVE y para lo cual estamos aquí presentes? El CICEVIVE es el sistema de evaluación de la vivienda verde. Infonavit, en este afán de mejorar o de evolucionar en el tema de hipoteca verde, desarrolló en conjunto con GIZ y con la Embajada Británica, a través de su financiamiento, el sistema de evaluación de la vivienda verde. El desarrollo comenzó a partir de finales del 2011, actualmente hemos avanzado bastante ya en la optimización. Y pues más detalladamente, el CICEVIVE desde una perspectiva energética y medioambiental permite evaluar así como las ecotecnologías, los materiales de construcción de la vivienda y todo esto en una determinada ubicación en México. Tiene como premisa el confort térmico, entonces la calificación que va a otorgar el sistema va muy ligada con el resultado en materia de eficiencia energética y medioambiental.
¿Cuál es el método de cálculo del sistema? Yo sé que también muchos de los que están aquí, porque además ya levantaron la mano los que son unidades de verificación de la NOM 020, conocen perfectamente cómo funciona la NOM 020. El CICEVIVE funciona de manera similar, también genera un edificio proyectado con base en la geometría que se describe en el programa y hace una comparación de una línea base, así se le denomina a esta línea de referencia, contra el edificio que va a proyectar el desarrollador, con la optimización que ustedes gusten, si metió ecotecnologías adicionales, si los materiales de construcción que puso son más eficientes en materia de energía. Este es el análisis que hace el sistema y lo compara contra una línea base. Utiliza dos herramientas para ello. Una de ellas es DEVI y la intención del índice es presentar de manera sencilla al derechohabiente una calificación para que él entienda perfectamente cómo está el desempeño de la vivienda en términos generales en materia de energía y agua. Ya entrando más a detalle, voy a explicar un poquito acerca de la herramienta principal del sistema, que es la DEVI. Es una herramienta simplificada para el cálculo de la eficiencia energética de las viviendas. La base de la toma del PHPP es una herramienta que utiliza el Passive House Institute en Alemania y fue de ella que se obtuvo esta actualización al contexto mexicano. El objetivo principal es que a través de la evaluación de la eficiencia energética de la vivienda se guía hacia diseños mucho más eficientes. Es mucho lo que también hace la NOM 020, que es guiar al desarrollador o al usuario en este sentido de eficientar la vivienda para poder obtener un mejor resultado. ¿Cuáles son los principales usos? La evaluación se hace un balance energético. ¿Qué quiere decir? Que no es una evaluación como tal de cuánto está consumiendo la vivienda, sino ¿con cuánta energía podría estar la vivienda en confort? ¿Qué quiere decir? Se define un rango de confort térmico que va de 20 a 25 grados, que seguramente lo vamos a ver más adelante, y con base en este confort, entonces se hace un análisis de la energía que estaría requiriendo la vivienda en determinada ubicación en el país para no salirse de ese rango de confort. Esta herramienta también está vinculada con el RUP, con el Registro Único de Vivienda, entonces el proceso de hacer el cálculo de viviendas de interés social resulta también mucho más automatizado porque ya está el proceso ligado a RUP. Genera además la herramienta, y ahorita lo vamos a ver en una pantalla, el cálculo informativo de la NOM 020. Dado que estamos hablando de programas que tienen un enfoque muy similar, las características que carga el desarrollador son muy similares a las de la NOM 020. Entonces la intención de DEVI es precisamente no duplicar el trabajo para el desarrollador. Quiero decir que en el momento en el que el usuario está cargando las características en cuanto a metros cuadrados de la vivienda, los componentes constructivos, los coeficientes de conductividad, todo esto se liga directamente a las hojas de la NOM 020 que están insertas en la herramienta, tal cual es la NOM 020, no existe una modificación, no hay una alteración en el cálculo, la NOM 020 está ligada tal cual en la herramienta, por lo tanto una vez que se dan los resultados en DEVI, automáticamente genera los resultados de la NOM 020. Sin embargo, como les comento y para dejar bien en claro el tema, son resultados informativos, no quiere decir que se esté validando la NOM 020, como saben, NOM 020 tiene toda una metodología y implica que exista una unidad certificada de verificación para poder hacer la validación. Les comentaba hace un momento que como trabaja DEVI es con el enfoque integral de la vivienda. Quiere decir que hace un balance energético, no hace, bueno, eso ya se los comenté, pero considera un edificio como un sistema integral, que quiere decir que no hace el análisis por separado, no toma en cuenta las características únicas de un departamento en el edificio, sino que toma todo el edificio como un todo, precisamente porque todas las partes están relacionadas para el tema de eficiencia energética. Les hablaba hace un momento de que existe un régimen operacional previamente definido, de estos 20 a 25 grados precisamente para hacer los cálculos. Toma en cuenta obviamente la temperatura, la humedad, la ocupación de la vivienda, y digo todo esto, yo sé que se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿También metes eso? Estamos trabajando con estándares, obviamente toda esta información fue extraída de INEGI y eso se está actualizando conforme recibimos precisamente notificaciones de que la información ya es nueva, ¿no? Los resultados proyectados en DEVI aparecen en una ficha como esta, que aparece en la pantalla, y una de las cosas que otorga, hace ratito se los comentaba, es la demanda específica total, que tiene que ver con la refrigeración sensible y latente de la vivienda, y la otra es la demanda de energía primaria. La demanda de energía primaria obviamente contempla la energía que está consumiendo para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
además de deshumidificación y electricidad auxiliar que tendría que ver con los electrodomésticos que posiblemente estarían en la vivienda. ¿Qué quiero decir posiblemente? De la misma forma que con la ocupación de la vivienda se generaron también estándares de los aparatos electrodomésticos más comunes en la vivienda por rango salarial para que precisamente también se tomara en cuenta para el cálculo. La pantalla que ven aquí nos habla de resultados de calefacción, refrigeración, energía primaria y hermeticidad. Y solamente quería hacer hincapié en las unidades que son kilowatts hora metro cuadrado al año. ¿Qué quiere decir? Que si se hace el análisis de un edificio de 800,000 metros cuadrados, los resultados al final en la herramienta siempre van a aparecer por metro cuadrado. Ya posteriormente, para conocer el consumo o este resultado total del edificio, se multiplicará por los metros cuadrados. ¿Pero por qué lo hacemos por metros cuadrados? Porque eso lo hace comparable con cualquier vivienda, ¿no? Independientemente de que una vivienda sea de 50 metros cuadrados o una vivienda sea de 200, el resultado va a ser comparable porque lo hacemos por unidad. Abajo, y hacía hincapié otra vez en el resultado de la NOM 020, habla de la ganancia de calor del edificio proyectado, de referencia, luego del proyectado, te informa si cumplirías o no la NOM 020 y además cuál es el porcentaje de ahorro o de no ahorro, ¿no?, de la NOM 020. Otra de las cuestiones que también se trabajaron para DEVI fue precisamente aterrizarla a lo que actualmente sucede en el registro de oferta de vivienda en el RUP. Como ustedes saben, pues no se registra una, ni dos, ni 50 viviendas en RUP. Se registran viviendas en masa y obviamente eso de repente pudiera complicar los cálculos. La intención de la herramienta es que se cargue un solo prototipo, obviamente si no difieren los demás, ¿no?, pero que se cargue el prototipo orientado al norte y entonces este prototipo va a generar los resultados de esta columna. Automáticamente la herramienta va a rotar el prototipo y va a generar resultados tanto del este, del sur y del oeste. De igual forma, como sabemos que las viviendas no están francamente orientadas a algún punto cardinal en específico, entonces también se genera la posibilidad de indicar este rango de desviación. Por ejemplo, aquí aparece menos 30 grados de desviación con respecto al norte. En el ejemplo, entonces, en vez de estar francamente orientadas al norte, las viviendas se rotan 90 grados y entonces los resultados que solamente el usuario solamente tuvo que hacer los cálculos de este prototipo y entonces para un sembrado de viviendas muy similar a este pudiera generar los resultados para todas estas viviendas. Obviamente sabemos que no siempre va a ser tan perfecto todo, ¿no? Va a haber mucho diseño orgánico en el sembrado de las viviendas, entonces ahí sí vamos a tener que hacer un poquito más de análisis y bueno, la intención es solamente copiar, pegar y modificar la desviación con respecto al norte. Además, la base de datos también está cotejada con las zonas climáticas que aparecen en INEGI, las mismas zonas climáticas que además aparecen en RUB. Esta pantalla es del SIG, me imagino que la mayoría de ustedes conocen el SIG, es el Sistema de Información Geográfica que maneja RUB para ubicar las viviendas en determinada región del país. Como les comentaba hace un momento, toma en cuenta la temperatura ambiente, la humedad relativa, precipitación pluvial, la radiación solar global. El mapa climático es este que ven aquí, que es el mapa de INEGI, y además, pues hace ratito comenté también que está ligado a RUB ya, ¿no? Entonces todo esto pues facilita un poquito el tema de trabajar con la herramienta. Y los archivos que actualmente, las bases de datos con las que actualmente contamos para la herramienta son 34 ciudades. Se pretende que esto vaya optimizándose conforme pasa el tiempo, pero bueno, pues es un punto de arranque. Y ya pasándonos al simulador de ahorro de agua en la vivienda. Este simulador resulta ser una herramienta un poco más sencilla. De hecho, la herramienta ya no se le da al desarrollador en los cursos, sino que, bueno, la herramienta sí, el formato de Excel se les da, pero la manera de cargarlo en RUB ya es más fácil porque como de por sí ya cargan ecotecnologías de agua en RUB, lo único que hace es utilizar el algoritmo RUB que se utilizó en la herramienta y entonces cuando carga el desarrollador las ecotecnologías automáticamente genera el resultado. El objetivo, como ya se los comenté, es estimar el ahorro de agua en la vivienda y compararlo con una línea base para ver precisamente cuál es este ahorro, ¿no? Las características de la herramienta es que emplea normatividad mexicana, todas las ecotecnologías que se calcularon ahí, además tienen de fondo pues todas las normativas que aplican para dispositivos de agua. Los elementos que contempla en la herramienta son inodoros, llaves de lavabo, regaderas, lavadora, lavadero, llaves de fregadero y agua acumulada en la tubería de agua caliente. Eso no quiere decir que a lo mejor ahí digas, bueno, ¿y qué tal si no pongo lavadora? Actualmente, como funciona la industria y que no agregan lavadora a la vivienda, entonces se genera un estándar, tanto para lavadora,
estándar como para una lavadora eficiente. Ya si es el caso, como lo hemos tenido en algunos desarrollos, de que agregan la lavadora, se contempla entonces el ahorro, pues seguramente va a ser más eficiente si es que la están agregando. La herramienta fue elaborada en México, a diferencia de la otra herramienta de DEVI, que ha sido con el apoyo del Passive House Institute, y fue validada oficialmente por la CONAGUA. Las instituciones que participaron en el desarrollo es Fundación IDEA, GIZ e Infonavit. Y esta es una pantalla de cómo aparecen los resultados en la herramienta ESAVI. Este es el consumo estimado de la vivienda que se está proponiendo, es decir, la vivienda que van a construir, y este es el consumo de la vivienda de referencia. Entonces, se habla de en este caso, 202.3 litros por persona por día, a diferencia de la vivienda de referencia, que es 245, y con respecto a esta se genera un ahorro del 18%, en este ejemplo, obviamente, pero es más o menos cómo funciona la herramienta. Ahora, el IDG. ¿Se acuerdan de ese esquemita en donde hablábamos de DEVI, de SAVI? El último era el IDG y es precisamente la idea de mostrar la calificación, todo este análisis en una sencilla letra, ¿no? Entonces, como verán en el objetivo, es exponer el desempeño energético y medioambiental de la vivienda de forma sencilla a través de una escala de calificación. Es una función lineal, el IDG contempla la demanda específica total, la demanda de energía primaria y el consumo proyectado de agua para generar una calificación. Una de las cosas que me gustaría comentar en el IDG es que con este afán de evolucionar en el tema de hipoteca verde, no se centra únicamente en las ecotecnologías de forma aislada, sino que lo hace de manera, utilizando ya el contexto, la ubicación definida de la vivienda y además lo relaciona con los materiales de construcción de esta vivienda. Entonces ya lo hace de manera más integral y genera resultados muchísimo más concretos, más precisos de alguna forma. Los diseñadores entonces, en este caso, podrían optar por una infinidad de estrategias de diseño, tanto de diseño como de ecotecnologías para integrar a la vivienda, para que precisamente pudieran moverse dentro de la escala de calificación a un mejor nivel, obviamente considerando el costo-eficiencia. El desarrollo del IDG también está montado en RUB, ya aparece un simulador del IDG en RUB, todavía no está habilitado el módulo, ahorita vamos a hablar más a detalle, pero existen ponderadores y líneas bases por clima y tipología, que eso también me interesaría comentarlo. O sea, no es una línea base para todo el país porque pues no sería congruente. Sin embargo, existe una línea base por clima, es decir, por estas regiones bioclimáticas que acabamos de ver, y por tipología adosada, por tipología aislada y tipología vertical. Está homologado con la línea base de la NAMA, actualmente estoy seguro que varios de ustedes conocen la NAMA, y la intención es en este proceso de homologación de las normas nacionales mexicanas, de las normas nacionales, es homologarnos también con la NOM 020, que quiere decir que entonces la línea base, actualmente que funciona como una vivienda de concreto con vidrio sencillo para determinada tipología y clima, ahora va a ser la misma vivienda, pero con una línea base que fuera la NOM 020 en el momento en el que todo esto se homologue. Eso va a ocasionar que las escalas de calificación se compriman, pero precisamente va a hacer que el brinco sea más fácil de una escala a otra. Digo, esa es la intención de evaluar las implicaciones de la NOM 020, pero hacia allá vamos, ¿no? Ahorita no funciona así, pero hacia allá vamos. Esta es la escala de calificación, como verán viene de la A a la G. La línea base es la F, y si se dan cuenta, en la E aparece una nota, a lo mejor no la alcanzan a ver, pero dice de 1 a 4 veces salarios mínimos. Esto representa de 2/3 partes de los créditos que Infonavit otorga. ¿Qué quiere decir? Con hipoteca verde, la mayoría de las viviendas en este IDG actualmente están llegando a la calificación E. Entonces, no es que estén en línea base, porque hipoteca verde ya les está generando un salto. Ok, entonces, bueno, vámonos más rápido. Esta es la calificación que entrega el sistema. Actualmente ya se ha trabajado con RUB para que sea RUB quien emita la etiqueta. Entonces, una vez que esta calificación esté validada, y quiere decir que el verificador ya haya ido a corroborar todos los conceptos en obra, esta etiqueta podrá aparecer en los documentos de la vivienda para que el derechohabiente tenga esta información a la mano. En temas de operatividad, el SISEVIVE está ligado a RUB, ya les había comentado, y existe todo, el aislamiento no lo puse, se me acabó el dinero, o simplemente hubo un error, lo que sea, cualquier tema, pues solamente regresan al punto 2 y hacen una modificación en la carga de información para que ahora sí tenga coherencia con lo que aparece en obra, y entonces, bueno, se sigue el proceso, ¿no? Es cíclico si es que el desarrollador estuviera topándose con este tipo de cosas. Si no, 4 pasos y obtiene una calificación final.
Hace ratito que hablaba que existe un portal actualmente y por eso no se presentan pantallas definitivas, está sufriendo un proceso de optimización y homologación con la imagen que ya tiene Si se vive, pero en el portal se pretende que exista, además de un video introductorio para los derechohabientes y acercarlos un poquito a todo el tema de eficiencia energética y qué significan todas estas calificaciones, además utilizarlo como un buscador. Si ellos deciden, oye, ¿sabes qué? Quiero una vivienda de tal desarrollador, lo pueden hacer. Los filtros aparecen por desarrollador, por calificación, por precio, y entonces el derechohabiente tiene mayor posibilidad de informarse al momento de elegir una vivienda. ¿Cuáles son los impactos que se esperan en la herramienta? Principalmente la información, porque al final Infonavit precisamente está enfocado a generar calidad de vida para el derechohabiente, ¿no? Entonces, información para el derechohabiente para que pueda tomar una decisión más acertada, eficiencia en el consumo de energía, bueno, electricidad, gas y agua, una mitigación de emisiones de CO2, integración de todos los actores relevantes en el sector vivienda, agua, promoción del financiamiento y de todos estos incentivos nacionales e internacionales que están enfocados precisamente a impulsar vivienda más sustentable. Y, bueno, impulso a la arquitectura bioclimática, que es algo importante, no necesariamente tienen que hacerlo siempre con ecotecnologías, ellos pueden alcanzar una calificación muy alta por el puro hecho de optimizar el diseño. Y la homologación de todos los criterios en la industria, ¿no? Se busca que este sistema pueda llegar a ser el sistema transversal para evaluar la eficiencia energética de la vivienda, tomando como referencia obviamente todas las normas actuales que aplican para la construcción de vivienda en México. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hipoteca Verde y Si se vive como un sistema integral. ¿Por qué? Porque actualmente Si se vive, de hecho la liga se abre en RUB en marzo, o sea, cualquier desarrollador que así lo decida puede empezar a evaluar sus viviendas, pero todavía no existe un incentivo de por medio. ¿Por qué? Porque la intención es que se empiecen a evaluar las implicaciones económicas que tiene el desarrollador para poder alcanzar los diferentes niveles de calificación y con esto entonces ahora sí utilizar Hipoteca Verde como mecanismo financiero para que como actualmente funciona, esté otorgando un crédito adicional al derechohabiente por determinada escala de calificación que haya alcanzado. Otro de los siguientes pasos, ¿se acuerdan de este esquema? Bueno, pues el esquema va a tender a crecer. Antes solamente se evaluaban 2 herramientas y se entregaba el IDG, ahora son 2 herramientas más un concepto adicional que son atributos sustentables del conjunto y la intención es evaluar precisamente sistemas centralizados, por ejemplo, de aire acondicionado, captación de aguas pluviales, el hecho de la huella de carbono en los materiales, que a lo mejor es un tema un poco más complejo, pero bueno, la intención es optimizar la herramienta para poder generar resultados más concretos, más concisos. Y el siguiente paso es que Si se vive también puede ser utilizado para vivienda existente. Actualmente todo el proceso habla de que Si se vive puede ser utilizado para vivienda nueva, pero a pesar de que sí se puede utilizar para vivienda usada, no está implementado en RUB para que así funcione. Entonces es el siguiente paso. Y pues bueno, simplemente comentar que el Si se vive en realidad pues está tratando de darle una solución a esta necesidad de encontrar mecanismos que puedan identificar aquellas viviendas que están utilizando prácticas constructivas más eficientes. Darle una calificación y poder de alguna manera focalizar estos incentivos financieros para que se impulse el desarrollo de vivienda más sustentable. Pues eso sería todo y muchas gracias por su atención. Están mis datos de contacto y como me tengo que ir en un ratito, no sé si sea posible que se abra la sesión de preguntas y respuestas de una vez, si es que hubiera. Si no, pues gracias. Ingeniero. Hagamos esa sesión y les pediríamos a quien tenga alguna pregunta o comentario, nos hagan favor de pararse. Desde luego les pediríamos que nos compartieran su nombre y la organización de donde vienen, por favor. Rubén Ochoa. En consultores, soy verificador de la 020, de la 008 también. Entonces aquí yo quisiera hacer 2 preguntas. Una es con respecto a quién es la entidad que califica al inmueble, a la casa, con respecto a estas aplicaciones de las tecnologías verdes o de los elementos que se están desarrollando. Y la otra es que a pesar de que hay un capítulo que dice que tiene que cumplir con toda la normatividad aplicable, hay un tema que es permanente, que es la seguridad, ¿no? Claro. Que no se hace énfasis porque sabemos claramente que las viviendas no son verificables desde el punto de vista de instalación eléctrica y uno de los problemas más importantes que tenemos en la aplicación
de una vivienda es precisamente la instalación eléctrica, ¿no? De hecho, vivimos ahorita un proyecto muy interesante con el TEC de Monterrey, con Schneider, que se llama La Familia Segura, que busca precisamente que a pesar de que las casas que sean de 60 metros cuadrados cumplan con el mínimo de la instalación eléctrica, ¿no? Alejandro, pues, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti. Tomaríamos, si le parece, arquitecto, tomaríamos alguna otra pregunta, si existiera. Por favor. Buenos días, mi nombre es Cuauhtémoc Nápoles, del organismo Normalización y Certificación Electrónica. Y tengo dos preguntas. Una, me causa un poco de extrañeza porque el programa no incluye a los refrigeradores y a las lavadoras, sino que, bueno, el refrigerador es el dispositivo eléctrico que consume más. Sí, de hecho, perdón, me voy a esperar hasta que se junten todas las preguntas. Adelante. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo otra también. Ok. La otra es, ¿por qué en lo que es el programa se pide una certificación con base en una especificación privada cuando para lo que es las lámparas de LED? Estoy hablando específicamente. Cuando ya se tiene la publicación de la norma oficial 030, precisamente de CONUE, de la CENER. Ok. Gracias. Por favor, teníamos… Ingeniero. Sí. Adelante. Sí, buenos días. Soy Miguel Silva Conde, independiente. Aquí hay un tema que está pendiente, que es el tema de la clasificación climática. Tanto los mapas que nos mostraste, que ya están en el RUB y que son la base con la que está calificando la CONAVI para todo el tema de los subsidios, ya no corresponde con la que todavía está publicada en la página del Infonavit, que es un documento de clasificaciones climáticas que estuvo hecha en base a otros estudios del INE y del Instituto de Ingeniería del UNAM, y que está creando confusión en la industria, porque si uno se va para hipoteca verde y quiere hacer su cálculo y a la hora de registrarse en RUB, hay algunos, en la mayoría coinciden desde luego, pero hay varios entidades, municipios, que están muy diferentes en la clasificación que está publicada en la página de Infonavit y la que está en el mapa del RUB. Entonces, creo que es algo urgente que se tiene que resolver para no seguir en esta confusión. Gracias. Por favor. Bueno, primero contestando a 100 consultores. En el tema de quién será la persona que verifique, no es más que el verificador actual que hace el trabajo para Infonavit en el tema de verificación. No hay ninguna entidad adicional, no existe una parte de certificación en el tema del verificador. Entonces, precisamente la intención es homologarlo con lo que ya existe en la industria y poder hacer el proceso muchísimo más ágil y eficiente. Eso en principio. En el tema de la seguridad, estoy muy de acuerdo con tus comentarios, sin embargo, y también como para enfocarnos en un tema en particular, este sistema habla en materia de eficiencia energética y ambiental, y claro, seguramente tendrá relación, pero ahí tendríamos que hacer una optimización de todo el sistema y meternos en temas muchísimo más amplios para poder abarcar todos estos criterios. Entonces, actualmente el sistema se enfoca en eficiencia energética y ambiental, por eso probablemente no tocaría los temas de seguridad, a lo mejor en temas eléctricos, por ahí estaría la respuesta. Para Cuauhtémoc, el tema del refrigerador sí está incluido en la herramienta de energía, en DEVI. Mencioné lavadora para Savi porque es el dispositivo de agua que se utiliza y que gasta muchísima agua cuando es usado. Sin embargo, en la herramienta DEVI, que es la de energía, sí está contemplada la utilización del refrigerador, precisamente hasta de la lavadora, pero en el tema de energía, de la televisión, de los focos, solamente que son estándares porque al momento de que el desarrollador genera la vivienda, precisamente no lo dota de todos estos electrodomésticos, ¿no? Pero sí está contemplado el refrigerador. Y en el tema de los focos LED, no entendí muy bien tu pregunta, no entendí el tema de la certificación. Gracias. Cuando te metes a ver lo que son las ecotecnologías, todo esto se ve en las especificaciones y se pide una certificación con una especificación de ANSE. Okay.
Entonces yo también hace un tiempo hice un cuestionamiento de, o sea, bueno, yo me metí a ver la especificación y tienen ahí unos parámetros que yo tengo un poco de dudas, ¿no?, con respecto a eso. Pero ya que se publicó la norma oficial mexicana, la 030, desde el año pasado, se acaba de actualizar la información, creo que en enero, en noviembre, no me recuerdo bien, y siguen prevaleciendo esa cuestión de la especificación. Esa es mi duda. Okay. Le están dando más prioridad a una especificación que no fue desarrollada, hasta donde yo tengo entendido, con base en un comité con gente experta y todo esto, como se hace con una norma oficial mexicana, Claro. y la norma oficial mexicana pues lo están demeritando. Ok, ya te entendí, sí. Digo, es un tema de hipoteca verde que sería muy bueno poder llegar a tener una reunión también con la cabeza de hipoteca verde para que habláramos más a detalle del tema. Por lo pronto ahorita te diría que no está, bueno, el tema de la certificación de los focos no está ligado con el sistema, ¿no? O sea, como si va a haber una homologación con hipoteca verde, pues sí, de alguna forma tendrán que cumplir con lo que solicita hipoteca verde. Pero por lo pronto ahorita, digo, el tema de los focos sí es un tema más particular de hipoteca verde, entonces si quieres lo vemos en alguna otra mesa. Y para el ingeniero Silva, en el tema de la homologación climática, súper importante porque al final no podemos hacer una homologación si no estamos hablando de peras y manzanas, ¿no? Entonces ya es un tema que se ha discutido y precisamente hablamos de una transición. Actualmente, a pesar de que sí se vive va a empezar a operar a partir de finales de marzo, no existe un vínculo directo todavía con hipoteca verde. Entonces, los climas que están en sí se vive, sí se pensaron para que estuvieran homologados con todo lo que actualmente sucede en la industria. Y es un hecho que sí se van a homologar los climas de hipoteca verde con lo que trabaja sí se vive. Sin embargo, eso va a pasar en el transcurso de este año. Y, ya. Bueno, yo creo que es importante reconocer el papel que ha tenido el programa de hipoteca verde en, digamos, la transformación en cómo se hace construir la vivienda en México. Aquí está Julia Martínez, ex INEC, porque fue del INEC donde salió, pero del INE donde hicieron esto, donde hicieron los primeros estudios de evaluación de ecotecnologías, impacto económico. Y bueno, por varios años realmente la hipoteca verde y el Infonavit lideraron un proceso de estar trayendo todas estas ecotecnologías a la vivienda nueva. Uno puede hablar de problemas, situaciones, inclusive, bueno, esto yo más bien se lo reclamo a la CONAE, CONUE, de no haber estado, en particular el caso de calentadores solares de agua, suficientemente a tiempo para responder a las necesidades de Infonavit. Ahí fue una respuesta tardía que dio lugar a que no hubiera normas para equipos de calentamiento solar de agua. Pero yo creo que hay que reconocer el mérito de la hipoteca verde. También está el hecho, y eso lo demuestra, y eso es algo, digamos, a los profesionales de los programas de eficiencia energética, que estos programas tienen que estar evolucionando continuamente, hay que estarlos ajustando a una realidad cambiante. Digo, no es solamente una realidad política, un cambio de sexenio, hay otra administración, pero hay que estarlo revisando para entonces ajustarlo a lo que uno aprendió, porque el diseño original nunca es perfecto, pero hacia lo que las nuevas condiciones aparecen.